El olor a cempasúchil le golpeó la nariz antes de ver las flores. Pétalos naranjas, como si el sol mismo se hubiera derramado sobre las piedras, cubrían los adoquines de la plaza principal de Uruapan. Algunos pétalos habían sido pisados, la resina pegajosa se había liberado. Don Aurelio caminaba despacio, sintiendo sus viejas rodillas de 63 años, cada paso golpeando fuerte el bastón contra los adoquines, su mano izquierda sosteniendo los dedos pequeños y pegajosos de Miguelito. El niño tenía 7 años y sostenía un algodón de azúcar rosa más grande que su cabeza. Todos sus dedos se habían convertido en azúcar. «Abuelo, mira. Calaveras». Miguelito señalaba con el algodón de azúcar un puesto donde calaveras de azúcar brillaban en filas perfectas, brillando como rubíes bajo la luz del sol. Nombres escritos con pintura de colores en sus frentes, cada una la esencia, el legado de una persona. María, José, Guadalupe, nombres de muertos que nadie quería olvidar. Aurelio asintió sin hablar. El músculo de su mandíbula empezaba a tensarse. Observaba todo con ojos que habían visto demasiado, con una sombra que nunca se iba, siempre presa dentro de ellos. Ojos que ahora solo querían ver la sonrisa de su nieto. La plaza estaba llena. Desde cada esquina llegaba una ola de sonido diferente. Todas las familias cargaban flores, velas, fotos de sus muertos con gran solemnidad. Algunos simplemente se arrodillaban, mujeres con rebozos de colores, hombres con sombreros de paja. Niños corrían entre las ofrendas, sus risas mezclándose con la música del trío de guitarras en la esquina. El humo de tabaco y copal había tomado el aire prisionero. La fecha era 1 de noviembre de 2024, Día de Muertos. El día en que los vivos y los muertos se encuentran a mitad del camino. Y para algunos, un día en el que aún no se había decidido nada. Aurelio había traído a Miguelito por una razón simple. Las otras razones eran demasiado oscuras. El niño necesitaba un recuerdo normal de esta vida que había salido mal. Un recuerdo sin los silencios incómodos de su madre y las miradas tensas cuando Aurelio aparecía en la puerta, sin tener que contener la respiración, sin hombros tensos. Un recuerdo lleno de flores, azúcar y música. Sobre todo, un recuerdo sin sangre. Llegaron a la ofrenda comunitaria en el centro de la plaza. Aurelio hizo más lentos sus pasos y creó un espacio especial para su nieto. Una estructura de 3 niveles cubierta con trozos de papel morado y naranja. Papeles susurrando en la brisa ligera. Docenas de fotografías con marcos dorados. Velas apenas ardiendo, temblando con el viento. Pan de muerto apilado junto a botellas de tequila y platos de mole. El olor a canela y naranja mezclado con el olor a cera de velas había dejado un aroma dulce suspendido en el aire. ¿Es más correcto presentarle la muerte a un niño de manera tan colorida y dulce o mostrar el dolor tal como es? ¿Ustedes qué piensan? Aurelio se detuvo frente a una pequeña fotografía que él mismo había puesto esa mañana a las 6, antes de que nadie llegara a casa. Una mujer de cabello negro, con sonrisa tímida. Rosario, su esposa. Había muerto hace 4 años del cáncer, que la consumió en 8 meses. La garganta de Aurelio se había anudado. Miguelito soltó la mano de su abuelo, deslizando esos pequeños dedos pegajosos de su palma. ¿Esta es mi abuela? Sí, hijo, es ella. El niño miró la fotografía con curiosidad infantil, inclinando la cabeza lentamente hacia un lado, tratando de ver el rostro a la luz de las velas. No recordaba a Rosario. Tenía apenas 3 años cuando ella murió. No tenía edad para recordar nada, pero había visto otras fotos de ella en la casa de su madre, siempre en el estante de arriba del mismo armario. Era una mujer hermosa. Tenía ojos hermosos, cabello hermoso. Aurelio sintió una opresión en el pecho, soltando el aire despacio. Sí, era muy hermosa. Se quedaron ahí unos minutos. El ruido alrededor se dispersaba lentamente. Aurelio no rezaba. Había dejado de creer en Dios hace mucho tiempo.
en algún lugar entre el tercer y el cuarto hombre que mató. Tal vez el quinto. Ya ni siquiera contaba. Pero miraba la foto de Rosario y le susurraba en silencio. Le hablaba de Miguelito, de que el niño había heredado su sonrisa, de que cada día se parecía más a ella y menos a él. Gracias a Dios, pensó. Sus manos empezaron a temblar involuntariamente, despacio. Gracias a Dios no se parece a mí. Todavía no. Abuelo, tengo sed. Aurelio parpadeó, regresando al presente. Sacudió ligeramente la cabeza de un lado a otro para dispersar los pensamientos en su mente. Vio que el algodón de azúcar había desaparecido. Solo quedaba un palito de madera y una boca rosa. Trozos de azúcar pegados en las mejillas del niño brillaban bajo el sol. Vamos a tomar agua de Jamaica. Caminaron hacia los puestos de comida en el lado norte de la plaza. El olor a maíz fresco frito y chile seguía golpeándoles la nariz mientras avanzaban. El sol estaba alto, calentando las piedras. Casi sentían el calor a través de las suelas de los zapatos. Aurelio sudaba bajo su camisa blanca de lana. El cuello de la camisa se le pegaba a la piel. En su cinturón, escondido bajo la tela suelta, llevaba una navaja plegable. El mango de la navaja presionaba el lado derecho de su cadera. Vieja, los bordes oxidados, pero todavía bastante afilada. No la había usado en 19 años, pero nunca salía sin ella. El pasado podía regresar sin siquiera avisar. Hábitos de otra vida, hábitos que no mueren, hábitos grabados en los huesos. Compró 2 aguas de Jamaica con popote en bolsas de plástico. Controlaba sus manos mientras contaba las monedas una por una. Le dio una a Miguelito y se sentaron en una banca de hierro a la sombra de un árbol de laurel de la India. El metal estaba muy caliente, se notaba a través de la tela. El árbol tenía más de 100 años. Aurelio lo recordaba de su infancia, de antes de todo, antes de Sinaloa, antes de los muertos que cargaba en su memoria y de los que aún no habían llegado. Miguelito bebía ruidosamente, sus pies balanceándose sin tocar el suelo. Las suelas de sus zapatos zumbaban en el aire. ¿Abuelo? Se formaron unos segundos de silencio. ¿Qué? ¿Por qué nunca vienes a mi casa? La voz era bastante fuerte. Aurelio sintió el impacto de esa pregunta. Una ligera tensión en la mandíbula. Los niños no tienen filtros. Preguntan las cosas ante las que los adultos guardan silencio. Y siempre cae en el peor momento. Estoy ocupado, hijo. Trabajo mucho. Puso su mano en la cabeza de Miguelito. Tengo que trabajar mucho, hijo. Mentira. No trabajaba. Vivía de ahorros que nadie preguntaba de dónde venían. Los bancos ya ni siquiera le hacían preguntas. Dinero viejo. Dinero manchado que había lavado durante años en una tienda de abarrotes que casi no hacía ventas, con estantes nunca libres de polvo y conservas. Mi mamá dice que eres peligroso. Su voz todavía inocente. Aurelio se volvió hacia su nieto. Giró el hombro. Sus rodillas crujieron. El niño no lo decía con miedo. Lo decía con curiosidad inocente, repitiendo algo que había escuchado sin entender. Cejas ligeramente fruncidas, como pensando largamente. ¿Tú crees que soy peligroso? Su voz salió más suave de lo esperado. Miguelito pensó. 3 segundos, tal vez 4. Sorbió el agua. Los cubos de hielo crujieron en la bolsa de plástico. Miró a Aurelio con grandes ojos café idénticos a los de Rosario. La misma profundidad. No. Creo que estás triste. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Aurelio no supo qué responder. Sus labios estaban secos. Siguió observando la plaza, las flores, los muertos sonrientes de azúcar. Sus ojos se fijaron en un punto y se quedaron así. El niño tenía razón. Estaba triste. En su vida habían pasado muchas cosas, demasiadas cosas diferentes para contar. Gatillero, asesino, fantasma. Pero ahora, a los 63 años, era solo un hombre triste tratando de robarle unas horas de normalidad a su destino. Quedaba muy poco tiempo. Entonces escuchó los motores.
Su corazón empezó a latir rápido, como si hubiera presentido un peligro. 3 camionetas negras entraron a la plaza desde la calle Independencia. A los sonidos de música y risas se sumó el sonido de motores. Suburban, vidrios oscuros, sin placas. El sonido de sus motores cortó la música, cortó las risas, cortó todo. Aurelio conocía ese sonido. Sus músculos empezaron a tensarse. Lo sentía en los huesos. Miguelito. Aurelio apretó la mano de su nieto. La mano del niño estaba húmeda. No te muevas. No hagas ningún movimiento. El niño lo miró con asombro, pero tuvo que obedecer. Algo había cambiado en la voz de su abuelo. Como si saliera de otra persona esa voz. Ya no era el viejo triste sentado en la banca. Era otra cosa. Algo que Miguelito nunca había visto ni conocido. Algo que Miguelito no conocía, pero que instintivamente le decía que debía obedecer. Las camionetas se detuvieron en el centro de la plaza y bloquearon las salidas principales. Las calles Independencia, Morelos y Carranza ahora estaban cerradas. Las puertas de las camionetas se abrieron. 8 hombres armados bajaron al mismo tiempo, de manera planeada. Los sicarios vestían de negro. Pantalones tácticos negros, chalecos antibalas negros y gorras negras con las letras CJNG, bordadas en dorado. Algunos tenían sangre fresca en sus chalecos. Cártel Jalisco Nueva Generación, los dueños de Michoacán, los que habían convertido Uruapan en zona de guerra y lo recordaban cada semana. La plaza se congeló por completo. 200 personas quedaron inmóviles como figuras de cera. Las madres abrazaron a sus hijos. Se habían convertido en escudos para sus hijos. Los vendedores se quedaron detrás de sus puestos. Los ancianos se quedaron con velas en las manos. Nadie corrió. Nadie gritó. Sabían que en Uruapan, correr significa morir. Más rápido. Aurelio jaló a Miguelito hacia su pecho. El niño temblaba. Sus dientes de arriba y abajo chocaban mientras decía: «Abuelo, ¿quiénes son estos?» «Nadie, hijo. No mires. Cierra los ojos». Pero Miguelito no cerró los ojos y tampoco quiso cerrarlos. Esta es una regla no escrita. Los niños nunca obedecen en los momentos más importantes. El líder del grupo caminó hacia el centro de la plaza. El sonido de sus zapatos resonaba en el pavimento. Era joven, no más de 35 años, como si no quisiera mirar nada desde hace años. Cara delgada, barba recortada, ojos muertos. En una mano un megáfono, en la otra una pistola dorada. La pistola brillaba con el reflejo de la luz del sol. «Ciudadanos de Uruapan». Su voz salía distorsionada del megáfono. El eco metálico lastimaba los oídos de Miguelito. «No venimos a hacerles daño». Había verdad en las frases del mentiroso. «Venimos a hacer justicia. Hoy verán lo que les pasa a los traidores y lo presenciarán en vivo. A los que trabajan para el enemigo». Hizo una señal con la mano. 2 sicarios fueron a la tercera camioneta. En 6, 7 pasos. Abrieron la puerta trasera. Sacaron a un hombre arrastrándolo de los brazos. Las manos del hombre estaban atadas con cinta gris. Su cara estaba hinchada, golpeada y deformada. Manchas moradas envolvían su piel. Tenía sangre seca en la frente, en los labios y en una camisa que alguna vez fue blanca. Los desgarros en su camisa eran el mapa de los golpes. Apenas podía mantenerse de pie. Su peso se desplazaba a los talones. Su equilibrio iba y venía. Con cada paso sus rodillas se doblaban. Sus articulaciones crujían. Lo tiraron al suelo frente a la ofrenda comunitaria. Su cuerpo golpeó la piedra con un sonido sordo. Frente a las fotos de los muertos. Ahí mismo había encontrado su lugar. Frente a las calaveras de azúcar sonrientes con nombres escritos encima. Una muerte dulce. Una muerte amarga. El comandante se paró junto al hombre caído. Había 2 centímetros de distancia entre sus botas y su cara. Este perro se llama Rodolfo Ibarra, pero ustedes lo conocen como el Lobo. Trabajó 20 años para el cártel de Sinaloa. Mató a nuestros hombres.
Vendió información a los gringos y ahora tuvo el valor de pisar nuestro territorio. Su voz hizo eco en la plaza. Aurelio dejó de respirar. Su pecho se volvió piedra. El lobo. Ese nombre lo golpeó como una bala. Tal vez tú también algún día has escuchado el nombre de alguien en medio de una multitud, y en ese momento el mundo se detuvo. Sus rodillas se aflojaron por completo. Sintió que el mundo se inclinaba, que el suelo se movía bajo sus pies. Empezó a escuchar demasiado zumbido en los oídos. Miró al hombre en el suelo. Buscó algo que pudiera reconocer bajo la sangre y los golpes. Entrecerró los ojos y acortó la distancia. Y lo encontró, aproximadamente 2 segundos después. La cicatriz. Una línea blanca que se extendía desde su oreja izquierda hasta la comisura de su labio. Un mapa desvanecido bajo la sangre, la suciedad, el lodo. Esa cicatriz se había formado en 1998 en Culiacán, cuando un rival le cortó la cara con un cuchillo de cocina. El lobo, mientras seguía sangrando, con la cara destrozada, mató al hombre con sus propias manos. Hace 26 años tenía instinto de supervivencia. Aurelio recordaba esa noche. A las 3, 2 horas antes del amanecer, estaba ahí, en una habitación de motel, mientras las sirenas sonaban afuera. Había cosido las heridas del lobo. Cada vez que la aguja penetraba la piel, el lobo gritaba gritos que resonaban en las paredes frías. Era él. Dios mío, era él. Algo se asentó dentro de él. Rodolfo, el lobo, Ibarra, su hermano de sangre. No de nacimiento, sino de un vínculo más profundo, un vínculo más espeso que la sangre. De las noches que pasaron esperando órdenes, de los trabajos sucios y viejos que hicieron espalda con espalda, de secretos que ninguno de los dos contó jamás. Ahora expuesto bajo el sol, en la plaza. El lobo levantó la cabeza. Los músculos de su cuello se tensaron, temblaron. Sus ojos hinchados y enrojecidos recorrieron la multitud. Mientras trataba de enfocar, sus ojos empezaron a entrecerrar. Buscaba algo. Buscaba a alguien. Una última esperanza. Y entonces su mirada se encontró con la de Aurelio. El mundo quedó completamente atrapado entre esos dos puntos. El reconocimiento fue instantáneo. Ni siquiera un segundo. Los ojos del lobo se abrieron. Sus párpados se estiraron con dificultad. Sus labios destrozados se movieron. Sus heridas se abrieron de nuevo. Sangre fresca empezó a escurrir despacio. Formó una palabra silenciosa. Hermano. La palabra quedó suspendida en el aire. Nadie la escuchó. El corazón de Aurelio se detuvo. Después empezó a latir como loco. Bajó la mirada. Fijó su mirada en las piedras. Apretó fuerte a Miguelito contra su pecho, su mirada fija en las piedras. No podía responder. No podía reconocerlo. Si los sicarios veían cualquier conexión, ambos morirían. Los hombres armados alrededor eran al menos 5, o los 3. Miguelito moriría sin saber. Abuelo, me estás lastimando. La voz salió demasiado fuerte, muy normal. Miguelito se quejaba. Su voz temblaba, las lágrimas corrían. Aurelio aflojó su abrazo sin soltar al niño. Aflojó los dedos uno por uno. El comandante seguía hablando. Su voz se hinchó completamente. Empezó a llevar un ritmo megalómano sin megáfono, pero demasiado cortante. Enumeraba los crímenes del lobo, los nombres de los sicarios del CJNG que supuestamente el lobo había matado. Cada uno una condena. Cargamentos capturados, información filtrada. Cada acusación era como un clavo en el ataúd. La tapa se cerraba lenta, pesadamente. Aurelio no escuchaba. Las palabras se habían convertido solo en ruido para él. Solo miraba al lobo. Sus ojos se humedecían sin parpadear. Y el lobo solo lo miraba a él. 2 puntos, una línea en la multitud. 23 años. Habían pasado 23 años desde la última vez que se vieron. Un enorme total de 895 días. Tijuana, 2001. Una noche lluviosa y sangrienta.
El olor a lluvia se había mezclado con el olor a sangre. La noche en que el lobo le salvó la vida. Ahora era tiempo de saldar cuentas. Por eso hoy verán lo que les pasa a las ratas. La voz del comandante salió repentinamente cortante de su garganta. El comandante levantó la pistola dorada. El metal había capturado el rayo de sol. Brillaba completamente. Hoy el lobo muere. Las palabras resonaron dentro de sus oídos. Un murmullo se extendió entre la multitud. El susurro creció hasta convertirse en una ola del mar. Una mujer empezó a llorar. A la derecha, justo detrás de las flores. Un niño preguntó en voz alta qué estaba pasando. Su madre le tapó la boca. Con la palma, con prisa, ya era demasiado tarde. Aurelio sentía el peso de la navaja en su cinturón, un ligero ardor en la cadera. El metal frío tocaba su cadera. El sudor había empapado la tela. Una navaja contra 8 rifles. Tal vez 9. Había perdido de vista al hombre de atrás. Esto significaba suicidio. Pero el lobo lo miraba. El lobo había cargado su cuerpo sangrando por 3 kilómetros en la montaña. El lobo había desobedecido la orden que dio el Chapo de abandonarlo. El lobo, cuando lo dejó en una clínica secreta, le había dicho: «Un día pagarás por esto, hermano. Un día nos veremos y saldaremos cuentas». Ese día había llegado. Y Aurelio no sabía qué hacer. El comandante amartilló su pistola. El sonido metálico rompió el silencio. «¿Últimas palabras, perro?» El lobo escupió sangre al suelo. Levantó la cabeza con dificultad. Miró directamente al comandante. Luego miró a Aurelio una última vez. Sus labios se movieron de nuevo. Esta vez Aurelio leyó las palabras claramente. «Cuida a los que amas». El dedo del comandante se tensó en el gatillo. El tiempo se detuvo. Aurelio sintió cada latido de su corazón como un tambor de guerra. 1, 2, 3. El comandante había levantado su arma. El lobo estaba de rodillas. La muerte estaba suspendida en el aire como el olor de la flor de cempasúchil. Miguelito hundió su cara en el pecho de su abuelo. Su pequeño cuerpo temblaba como una hoja en la tormenta. «Abuelo, tengo miedo». Aurelio no respondió. Sus ojos estaban fijos en el lobo, en la sangre que goteaba de su frente, en los labios agrietados que decían su nombre, en los ojos que pedían algo de lo que Aurelio no estaba seguro de poder dar. «Perdóname, hermano», pensó. «Perdóname por lo que no pude hacer». Pero entonces el lobo hizo algo inesperado. Giró la cabeza lentamente y miró hacia donde estaba Miguelito. Sus ojos hinchados se suavizaron por un momento. Ni siquiera duró un segundo. Y Aurelio entendió. El lobo había visto al niño. Había visto que Aurelio tenía algo que perder. Algo más importante que la deuda de sangre. «Cuida a los que amas». Esas eran sus palabras. No era un reproche. Era un perdón. El lobo lo estaba liberando. El comandante bajó su arma por un momento. Sacó su teléfono. Empezó a grabar. «Esto va para todos los que trabajan con Sinaloa. Miren bien. Así terminan las ratas». Uno de los sicarios pateó las costillas del lobo. El sonido fue húmedo y repugnante. El lobo se desplomó de lado, tosiendo sangre. Otro sicario lo agarró del cabello. Lo hizo arrodillarse de nuevo. La multitud miraba en silencio. 200 personas se habían convertido en estatuas de carne y miedo. Algunos rezaban en silencio. Otros lloraban en silencio. Los vendedores de calaveras de azúcar temblaban detrás de sus puestos, preguntándose si ellos serían las siguientes víctimas. Aurelio conocía ese miedo. Muchas veces había causado ese miedo. Era el hombre con el arma, el que decidía quién vivía y quién moría. Ahora estaba del otro lado y el sabor era tan amargo como la bilis. «Mira bien, viejo». La voz vino de su izquierda. Un sicario joven, no mayor de 20 años, se había acercado. Tenía un rifle colgado del hombro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esto es lo que te pasa si te metes con Jalisco».
Aurelio asintió lentamente con la cabeza. Su mano izquierda todavía sostenía a Miguelito. Su mano derecha colgaba hacia la cadera, junto a la navaja. El sicario lo miró un segundo más. Luego siguió caminando, vigilando a la multitud. Aurelio respiró. En el centro de la plaza, el comandante había terminado de grabar. Guardó el teléfono en su bolsillo. Levantó el arma de nuevo. «Adiós, lobo». El lobo no respondió. Mantuvo la cabeza en alto. Miraba el cielo azul de Uruapan, las nubes blancas que pasaban con indiferencia. Tal vez rezaba. Tal vez recordaba sus memorias. Tal vez solo esperaba que el final llegara rápido. Y entonces Aurelio vio algo que nadie más vio. Los dedos del lobo se movían detrás de él. Movimientos pequeños. Movimientos rápidos. Estaba tratando de soltar la cinta que ataba sus muñecas. Después de tantos años, el lobo seguía siendo el lobo. Sobreviviente. Un hombre que no aceptaba la muerte sin pelear, pero no lo lograría a tiempo. El comandante había puesto el dedo en el gatillo. 3 segundos. Tal vez 4. Aurelio cerró los ojos y recordó. Sinaloa, 2001. Una noche sin luna en las montañas cerca de Badiraguato. El aire olía a pino y pólvora. Aurelio tenía 40 años y una bala en la pierna izquierda. La sangre empapaba su pantalón, caliente y espesa. Había sido una emboscada. Miembros del Golfo los esperaban en el camino. Mataron a 4 de sus compañeros antes de que pudieran reaccionar. Aurelio fue baleado mientras corría hacia los árboles. Rodó cuesta abajo y sintió cómo se le quebraba el hueso. Arrastrándose entre los arbustos, dejó rastros de sangre. Desde arriba escuchaba gritos, disparos y el sonido de motores de camionetas. Sabía que lo buscarían. Sabía que cuando lo encontraran, lo torturarían para sacarle información. Entonces apareció el lobo. Salió de la oscuridad como un fantasma. Sangre en la cara, tierra en el cabello, un rifle en la mano. Sus ojos brillaban salvajemente. «Levántate, cabrón. No puedo». Me dispararon en la pierna. El lobo no discutió. No quiso decir ni una sola palabra. Solo se inclinó. Echó el brazo de Aurelio sobre sus hombros y lo levantó de un jalón. Sus rodillas luchaban por resistir, pero logró ponerse de pie. El dolor cegó sus ojos. Aurelio gritó. Gritó tan fuerte que su voz resonó en la oscuridad de la noche. El lobo inmediatamente le tapó la boca con la mano. «Cállate o nos matan a los dos». Caminaron tropezando, sin detenerse nunca. Más bien, el lobo caminó cargando a Aurelio como un costal de maíz. La espalda de Aurelio se había encorvado por el dolor. 3 kilómetros de camino de montaña en la oscuridad. Las piedras resbalaban con cada paso y rodaban metros hacia abajo. 3 kilómetros esquivando patrullas enemigas, cruzando arroyos helados, escalando pendientes que parecían imposibles. Cuando llegaron a la zona, segura, Aurelio estaba medio muerto. Su cabeza había caído sobre los hombros del lobo, ya estaba mucho más agotado. La fiebre lo consumía, le quemaba la piel. Había perdido tanta sangre que empezaba a ver doble. Todo se volvía cada vez más borroso, se mezclaba. El lobo lo dejó en una habitación con 2 camillas en una clínica secreta que el cártel había montado en un rancho abandonado. Antes de irse, se inclinó hacia él. «El Chapo ordenó que te dejáramos. Dijo que eras una carga para nosotros». Por primera vez desobedecí. ¿Por qué? Porque los hermanos no se abandonan entre sí. Nunca, jamás podría hacer eso. El lobo sonrió, mostrando sus dientes manchados de sangre. De su boca salía un olor metálico repugnante. «Pero ahora me debes, cabrón. Un día pagarás esto». Los ojos del lobo tenían un brillo sin sentido. Aurelio, apenas consciente, asintió con la cabeza. Su cuello ya no podía soportar el peso. «Un día nos veremos y saldaremos cuentas». El lobo desapareció en la oscuridad de la noche. Sus pasos primero disminuyeron, luego se detuvieron por completo.
Aurelio no lo volvió a ver en 23 años, exactamente 8.410 días, hasta hoy. Aurelio abrió los ojos, sus pestañas estaban pegadas y las separó. El sol de Uruapan deslumbró sus ojos por un momento. El comandante todavía tenía el arma levantada. Su dedo esperaba en el gatillo. El lobo todavía estaba de rodillas. Espalda encorvada, cabeza inclinada. Miguelito todavía temblaba en sus brazos. Con sus manos había agarrado fuerte la camisa de Aurelio, y la navaja todavía estaba en su cinturón. Hacía sentir su peso como una promesa. Se presionaba contra su pecho. La decisión se tomó en un instante. En menos de medio segundo, tal vez. No fue racional. No fue calculada. Era algo más primitivo, más antiguo. El tipo de decisión que se toma con los instintos, no con la cabeza. Podría ser una decisión de muerte. Aurelio soltó a Miguelito. Sus dedos se abrieron lentamente. El niño, con los ojos llenos de lágrimas, lo miró con asombro. Su labio empezó a temblar. «Abuelo, ¿qué estás haciendo?» Su voz se quebró. Aurelio se inclinó, puso sus manos en los pequeños hombros de su nieto. Sus rodillas se doblaron, los rostros quedaron al mismo nivel. Lo miró a los ojos, tal vez por última vez. A los hermosos ojos café que se parecían a los de Rosario. Ojos que merecían un mundo mejor que este. Un mundo que Aurelio estaba muy lejos de ver. «Miguelito, escúchame bien. Vas a correr a la iglesia. Nunca, pero nunca dejes de correr. ¿La ves? La gran puerta de madera». Señaló la puerta con la mano. El niño se volteó. Sus talones resbalaron de repente. Su equilibrio se perdió por un momento. La iglesia de San Francisco estaba a 50 metros, al otro lado de la plaza. Podía ver un corredor entre la multitud. Su fachada colonial brillaba bajo el sol. La piedra blanca deslumbró completamente sus ojos. «Sí, la veo. Vas a correr sin mirar atrás. Pase lo que pase, nunca mires atrás. Entrarás a la iglesia y buscarás a un sacerdote y le dirás que tu abuelo te envió. Solo necesitas decir eso. Te quedarás ahí hasta que yo vaya por ti. Tal vez tarde mucho. ¿Entendiste? ¿Y tú?» La voz de Miguelito se había quebrado por completo. Aurelio sintió que algo se rompía en su pecho. Empezó a tener dificultad para respirar. Abrazó al niño. Sus brazos parecían no querer soltarlo nunca. Lo apretó fuerte, inhaló el olor a algodón de azúcar y sudor de niño, y lo grabó en su memoria para nunca olvidarlo. El olor de la inocencia. Este olor fue olido para nunca ser olvidado. «Voy a estar bien, hijo». Era una mentira, pero no tenía otra opción. «Te lo prometo». Su garganta se había anudado. «Ahora corre. Corre cuando yo diga, empieza, y no te detengas». Miguelito asintió con la cabeza, rápido y decidido. Sus labios temblaban pero no lloró. Apretó la mandíbula. Era un niño valiente, más valiente que muchos hombres que Aurelio conocía. Hombres muertos. En el centro de la plaza, el comandante hablaba de nuevo. Su voz se hinchó completamente. Empezó a llevar un ritmo megalómano. Estaba disfrutando el momento bajo la luz del sol. Alargaba la ejecución para que todos vieran, para que todos recordaran. Le daba unos segundos más a Aurelio. El CJNG no perdona. El CJNG no olvida. Toda rata que trabaje para Sinaloa se encontrará con el mismo final. Los murmullos seguían subiendo de la multitud. Aurelio observó la distribución de los sicarios. Sus ojos escanearon rápido, trazaron un mapa. 8 personas en total. 2 junto a las camionetas. 3 formando un círculo alrededor de la ejecución. 2 patrullando entre la multitud. 1 a 10 metros de distancia, de espaldas. 1 junto al comandante. Demasiados. Imposible vencerlos a todos. Pero no necesitaba vencerlos. El plan era mucho más simple de lo necesario. Solo necesitaba crear caos. Algo que podía crearse en 3 segundos.
Necesitaba crear suficiente confusión para darle una oportunidad al lobo. Si el lobo todavía era ese hombre, claro. Si el lobo seguía siendo como antes, una oportunidad era suficiente para él. Y siempre fue así. Aurelio metió la mano bajo su camisa. Despacio, sin llamar la atención. Sus dedos encontraron el mango de hueso de la navaja. La superficie que tocó era demasiado familiar. La sacó despacio y la escondió en su palma. Siguió envolviéndola con los dedos y ocultándola. El metal se había entibiado con el calor de su cuerpo. Era como si estuviera pegado a la piel. Era una navaja española, hecha de acero Toledo. Se la había regalado un viejo sicario en Culiacán hace 35 años. Con esta maté a mi primer hombre, le había dicho. Ahora es tuya, úsala bien. Aurelio la había usado bien, muy bien. 7 hombres habían muerto con esa navaja. 7 almas lo visitaban en sus sueños. Hoy tal vez serían 8. El comandante levantó la pistola dorada una vez más. Esta vez no hubo discurso, no hubo pausas dramáticas, solo el cañón apuntando a la cabeza del lobo. «Adiós, perro». «Ok», susurró Aurelio. Miguelito corrió. El niño salió disparado hacia la iglesia como un pequeño cohete. Sus piernas cortas se movían tan rápido que se veían borrosas. Uno de los sicarios lo vio, gritó algo, pero no disparó. No le dispararían a un niño que huía. Aurelio también esperaba eso. Y entonces Aurelio entró en acción. No corrió hacia el lobo. Eso sería estúpido. En cambio, corrió hacia el sicario más cercano, hacia el joven de 20 años que lo había amenazado minutos antes, hacia el sicario que tenía el rifle no en las manos, sino colgado del hombro. El sicario lo vio venir. Sus ojos se abrieron con asombro. Trató de levantar el rifle. Era demasiado lento. Aurelio llegó primero. La navaja entró por debajo de la mandíbula, perforó la lengua y se clavó en el paladar. El sicario no pudo gritar. Solo emitió un sonido, húmedo, gutural. Sus manos soltaron el rifle y subieron hacia su garganta. Aurelio sacó la navaja con un giro repentino. Gracias a la agilidad de su muñeca se dobló con un giro, y sangre caliente salpicó su cara, su camisa, sus manos. Un olor metálico llenó sus fosas nasales. Este olor que le revolvía el estómago era un olor que conocía muy bien. Un tipo que no podría olvidar ni años después, y este olor le había dado confianza. El sicario cayó al suelo, justo encima de las ofrendas. Aurelio atrapó el rifle antes de que tocara el suelo. Todo había durado 3 segundos, tal vez menos. 3 segundos en los que el mundo cambió para siempre. La plaza se convirtió en caos. Hasta los gritos eran caos. La multitud gritaba, corría en todas direcciones. Las mujeres tropezaban con las ofrendas y caían. Las velas se volcaban, y al caer todas las mechas se apagaron. Los hombres cargaban a los niños. Los ancianos caían al suelo. No podían levantarse y enfrentaban el peligro de ser aplastados. Las calaveras de azúcar se hacían pedazos bajo cientos de pies desesperados. El olor del dulce hecho polvo se había mezclado con la sangre y había dejado un olor que ardía en las narices. Los sicarios gritaban órdenes contradictorias. ¿Quién fue? ¿Dónde? ¡Disparen! Las voces se superponían unas a otras, pero no podían disparar. La multitud estaba entre ellos. Un escudo vivo, involuntariamente. 200 personas corriendo en pánico habían formado una barrera humana entre Aurelio y ellos. Aurelio aprovechó esta oportunidad. Inclinó la cabeza hacia adelante y echó los hombros hacia atrás. Avanzó agachándose entre la gente, usando los cuerpos como escudo. Tuvo que rozarse contra pieles sudadas. El rifle pesaba en sus manos. No lo había sostenido en décadas, o eso era lo que su memoria podía recordar. Pero sus músculos recordaban, siempre recuerdan. No es muy posible olvidar cómo matar a alguien. Vio al lobo y sus miradas se bloquearon por un momento. Su viejo hermano había logrado liberar sus manos.
La cinta colgaba de una muñeca. Estaba de pie, tambaleándose, buscando una salida. Sus rodillas temblaban. El comandante trataba de apuntarle, pero la multitud pasaba entre ellos. Cada segundo la distancia se cerraba más y más. ¡Lobo!, gritó Aurelio. El lobo se volteó. Sus ojos destrozados encontraron a Aurelio en medio del caos. Un segundo, solo un segundo, sonrió. Esa sonrisa de dientes rotos que Aurelio recordaba de hace 23 años. Entonces empezó el tiroteo. Las balas zumbaban como avispas furiosas. Una pasó tan cerca de la oreja de Aurelio que sintió el calor del metal. Otra se clavó en el poste de madera a su izquierda y arrancó astillas que volaron hacia su cara. Se tiró al suelo detrás de un puesto de tacos volcado. Ollas de metal rodaban por los adoquines derramando carnitas y salsa verde. El olor a comida se mezclaba con el olor a pólvora y sangre. Desde donde estaba, Aurelio vio un caos completo. Plaza se había convertido en infierno. La gente corría, gritaba, tropezaba. Los sicarios disparaban sin importarles, y los cuerpos empezaban a caer. Una mujer con rebozo rojo cayó a 3 metros de Aurelio. La mitad de su cabeza había desaparecido. Un vendedor de velas se desplomó sobre su propio puesto. Las velas rodaban entre charcos de sangre. Aurelio apretó los dientes. Esto era su culpa. Él había empezado esto. Cada muerte inocente sería un peso en su conciencia hasta el día que muriera. Pero ya no había vuelta atrás. Sacó la cabeza por encima del puesto. 3 sicarios avanzaban hacia él, usando mesas volcadas como cobertura. El comandante estaba más atrás, gritando órdenes por el radio. Pedía refuerzos. En unos minutos llegarían más camionetas, más armas, más muerte. Tenían que salir de inmediato. ¡Lobo! ¡La fuente! El lobo estaba a 15 metros, agachado detrás de la ofrenda principal. La estructura hecha de trozos de papel ardía con una bala de fuego. Las fotos de los muertos ardían en llamas naranjas. Los rostros de los fallecidos desaparecían uno por uno, como si murieran por segunda vez. El lobo asintió con la cabeza. Entendió. En el centro de la plaza había una fuente de piedra colonial. Vieja, sólida, con paredes de 60 centímetros de grosor. Si llegaban ahí, les proporcionaría suficiente cobertura para planear una salida. Aurelio levantó el rifle, apuntó al sicario más cercano. Disparó 3 veces. El retroceso lo sorprendió. Había olvidado lo fuerte que era. Las balas se desviaron. 2 fallaron completamente. La tercera impactó en el hombro del sicario y lo giró haciéndolo caer. No importaba. No necesitaba matarlos. Solo necesitaba hacer que se agacharan. Ahora. Aurelio corrió hacia la fuente. Con cada paso le dolían las rodillas. Sus pulmones ardían. Ya no tenía 40 años. Ya no era el sicario que podía correr kilómetros cargando a un amigo herido. Era un viejo de 63 años que no había corrido así en 2 años. Pero corrió. Las balas pasaban a su alrededor. Una rozó su brazo izquierdo y abrió una herida superficial que inmediatamente empezó a sangrar. El dolor era agudo y caliente, pero lo ignoró. Había sentido peores dolores. Llegó a la fuente. Saltó sobre el borde y cayó en el agua verdosa que le llegaba a las rodillas. El rifle golpeó la piedra. Aurelio maldijo. Verificó que el rifle todavía funcionara. 2 segundos después, el lobo cayó a su lado. Su hermano de sangre estaba destrozado. La cara hinchada, los labios partidos, un ojo completamente cerrado por la hinchazón. Le costaba respirar. Cada vez que inhalaba salía un silbido húmedo que sugería costillas rotas y tal vez un pulmón perforado. Pero estaba vivo. «Estás loco», dijo el lobo sin aliento. «Completamente loco». Aurelio casi sonrió. «Te debía una». Las balas golpeaban la piedra de la fuente. Los pedazos se esparcían en todas direcciones, pero las paredes resistían. Por ahora. Aurelio asomó la cabeza un segundo. Contó rápido. Todavía había 5 sicarios.
El comandante estaba detrás de una camioneta, hablando por el radio con expresión furiosa. 2 sicarios yacían inmóviles en el suelo. El resto de la plaza se había vaciado. Solo quedaban cadáveres, sangre y flores aplastadas. Y a lo lejos, Aurelio vio que la puerta de la iglesia se cerraba. Miguelito había llegado. Estaba a salvo. Ese pensamiento le dio fuerzas. ¿Puedes moverte?, le preguntó al lobo. El lobo tosió. Sus labios se mancharon con sangre oscura. Puedo intentar. Hay una calle detrás de la iglesia. Si llegamos ahí, podemos perdernos en las calles. Hay 80 metros de campo abierto. Lo sé. Aurelio revisó el cargador del rifle. Quedaban aproximadamente 15 balas. No era suficiente para un tiroteo prolongado. Necesitaban moverse rápido, usar el humo de los puestos en llamas como cobertura y rezar para que los sicarios no fueran buenos tiradores. Rezar. Qué irónico. Un asesino rezando por salvación. Hermano. La voz del lobo salió débil y ronca. Si no lo logramos, quiero que sepas algo. Aurelio lo miró. Los ojos del lobo, aunque todavía hinchados y sangrientos, tenían una extraña intensidad, una urgencia que iba más allá del momento presente. Trabajo con los gringos, la DEA. Llevo 5 años infiltrado en el CJNG. Esas palabras golpearon a Aurelio como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? El lobo asintió despacio con la cabeza y frunció el rostro con una expresión de dolor. Me atraparon con un cargamento hace años. Me dieron 2 opciones, cadena perpetua o cooperación. Elegí cooperar. Aurelio no podía digerir lo que escuchaba. El lobo, el sicario más leal del cártel de Sinaloa, era un informante. Un traidor. Un hombre que había cambiado de bando. Hoy es el resultado de una operación de 3 años, continuó el lobo. Ibas a entregar a los líderes del CJNG en Michoacán. Pero alguien me delató. Por eso estoy aquí. Una ráfaga de disparos interrumpió la conversación. Los sicarios se estaban reagrupando, acercándose. Aurelio comprendió todo en un segundo. No importaba. El lobo era como su hermano. Fuera DEA o no, fuera traidor o no, hace 23 años le había salvado la vida. La deuda seguía siendo la misma. Hablamos después. Ahora corramos. Corrieron. Aurelio adelante, haciendo disparos cortos para mantener a los sicarios en el suelo. El lobo atrás, tambaleándose, haciendo un gran esfuerzo con cada paso. El humo de los puestos en llamas les proporcionaba cobertura parcial. Una cortina gris y negra que olía a madera quemada y carne asada. Las balas seguían llegando. Una destrozó una maceta a pocos centímetros de la cabeza de Aurelio. Otra arrancó un pedazo de la camisa del lobo, pero no lo tocó. El destino jugaba con ellos, determinando segundo a segundo si vivirían o morirían. 30 metros para la calle. 20. 10. Aurelio sintió el golpe antes de escuchar el disparo. Como si le hubieran dado un puñetazo en el costado izquierdo. Caliente. Húmedo. Tropezó pero no cayó. Siguió corriendo apretando la herida con una mano. Llegaron a la calle. Angosta, oscura, olía a basura y orina, pero estaban fuera de la línea de fuego. Aurelio se recargó contra la pared, respirando con dificultad. La sangre corría entre sus dedos. El lobo se desplomó a su lado. Su respiración ahora era peor. Con cada inhalación salían burbujas de sangre de sus labios. No voy a lograrlo, hermano. Aurelio lo miró con una mirada repentina y definitiva. Vio la verdad en los ojos del lobo. Esa mirada ya la había visto muchas veces antes. No se borraba de su memoria. La mirada de un hombre que sabe que su tiempo se acabó. Cállate, vamos a salir de esta. Pero ambos sabían que era mentira sin siquiera mirarse a los ojos. Caminaron, Aurelio medio cargando al lobo, dejando rastros de sangre en la banqueta. La calle conectaba con otra calle, y esa con una calle residencial. Paredes con pinturas muy toscas, descoloridas y descascaradas.
casas de colores pálidos, ropa colgada en los techos, telas que se movían hasta con las brisas más pequeñas. Una anciana los vio pasar desde su ventana e inmediatamente cerró las cortinas. Caminaron menos de 5 minutos y 3 calles después llegaron a un terreno abandonado, un terreno vacío lleno de escombros y hierba. Aurelio ayudó al lobo a recargarse contra un muro medio derruido, húmedo y frío. El sol ya había pasado al tipo que no quemaba los ojos. El sol empezaba a ponerse. Las sombras se alargaban. A lo lejos sonaban sirenas. Se escuchaban cada vez más fuerte cada segundo. Policía, ambulancias, el circo inevitable que sigue a la violencia. El lobo tosió. Un calambre le entró en el pecho. Y después más sangre. ¿El niño llegó a la iglesia? La voz del lobo estaba en decibeles, casi inaudibles. Aurelio asintió lentamente con la cabeza. ¿Sí? Bien. El lobo trató de sonreír. La sangre corría de sus labios y temblaba sin parar. Su sonrisa era horrible, llena de sangre y dientes rotos. Eso es lo que importa, hermano. Los niños. Aurelio se acercó y se sentó a su lado. La herida en su costado palpitaba, un dolor que llevaba ritmo como un pulso, pero no era mortal. Eso lo sabía. Había recibido peores heridas. En el pecho, en la espalda, en la pierna, demasiadas para contar. Pero el lobo no tendría la misma suerte que él. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Aurelio, su voz en tono de consejo y sin enojo. ¿Por qué te volviste informante? El lobo cerró los ojos. Habló las verdades como si imaginara. Porque estaba muy cansado. Cansado de ver sangre. Cansado de ver muertos. Cansado de despertar cada día preguntándome si sería mi último día. Y al decir eso tosió de nuevo. Los gringos me ofrecieron una salida. Una vida nueva cuando terminara. Un historial limpio. Un lugar donde nadie me conociera. Un sueño prácticamente inalcanzable. ¿Y ahora? Ahora, nada. El lobo abrió los ojos lentamente. Miró el cielo del atardecer, naranja y colorido. Pero no importa. Morí libre. Sin arrodillarme ante esos perros. Eso es algo. El silencio reinó entre ellos. Lo único que se escuchaba era el sonido de las sirenas a lo lejos junto con el zumbido del viento. 2 viejos sicarios sentados entre los escombros, esperando a que uno dejara de respirar. Aurelio. La voz era débil y temblorosa. ¿Qué? La deuda está pagada. Aurelio sintió que algo se rompía en su pecho. Su garganta se anudó. Algo que había cargado durante 23 años. Un peso invisible que finalmente se había levantado. Tomó la mano del lobo, con sus manos heladas por el frío. La apretó fuerte. Está pagada, hermano. El lobo sonrió una última vez. Estaba en paz. Luego sus ojos se fijaron en un punto del cielo. Su pecho dejó de moverse. Su mano se aflojó en la mano de Aurelio. El lobo había muerto. Aurelio se quedó sentado así unos minutos. Tal vez 5, tal vez 15. No lloró. Había perdido la capacidad de llorar hace mucho tiempo, casi 20 años o más. Pero sintió el vacío dentro de él. Otro fantasma que lo acompañaría el resto de sus días. Finalmente se levantó. Su pie estaba entumecido. Cerró los ojos del lobo. Cruzó sus brazos sobre el pecho. No tenía flores, pero arrancó las hierbas silvestres que habían crecido entre los escombros, las hojas. Ahora les voy a hacer una pregunta. Quiero que la respondan en los comentarios. Y las puso sobre el cadáver. Piensen por un momento. Si vieran que se liberaron de un peso de 23 años, pero este fuera el precio, ¿cómo se sentirían? Descansa en paz, hermano. Se alejó del terreno sin mirar atrás. Tampoco quería mirar atrás. Caminó por las calles vacías hacia la iglesia. Necesitaba recuperar a Miguelito. Necesitaba llevarlo a casa. Necesitaba darle una explicación a su hija por la sangre en su ropa y la herida en su costado. Y esta tenía que ser una mentira creíble y convincente. No vio al hombre en la esquina. No vio el celular,
levantado. No vio que había un hombre tomándole foto a su cara ensangrentada a la luz del atardecer, ni el flash de la cámara. El sicario del CJNG se guardó el teléfono en el bolsillo sin prisa, e inmediatamente marcó un número. «Lo tengo, patrón. Este es el viejo que mató a Ramírez. Le tomé foto. Lo estoy siguiendo ahora». En el otro lado del teléfono respondió una voz fría. Era despiadada y sin emociones. «No me vayas a decir que lo perdiste. Inmediatamente quiero saber dónde vive, dónde duerme, a quién quiere. Todo, pero todo, cada detalle. Averígualo, porque nadie mata a nuestra gente y sobrevive». «Entendido, patrón». El sicario colgó el teléfono. Empezó a caminar manteniendo distancia entre ellos. La misión había comenzado, siguiendo al viejo de la camisa ensangrentada que cojeaba hacia la iglesia de San Francisco. Aurelio llegó a la iglesia. Encontró a Miguelito llorando en los brazos de una monja. Se escuchaban sollozos, las lágrimas corrían, silenciosamente. El niño corrió hacia él gritando: «¡Abuelo! ¡Abuelo!». Aurelio lo abrazó con el brazo sano. Sintió las lágrimas del niño mojando su camisa destrozada. Lo sentía caliente y gota a gota. «Estás bien, hijo. Estamos bien». Pero al salir de la iglesia, Aurelio sintió algo. Se le erizó la piel, ese viejo instinto que nunca desaparece. Sintió que ojos lo observaban. Se volteó hacia la calle. Con un movimiento repentino y brusco lanzó miradas a las esquinas oscuras. Pero no vio nada. Pero con la certeza de un hombre que había cazado y sido cazado toda su vida, sabía que algo había cambiado. La calle ahora estaba demasiado silenciosa. La deuda con el lobo estaba pagada. Pero una nueva cuenta se había abierto. ¿Esta historia los impactó? Para no perderse la próxima historia, suscríbanse al canal. Escriban en los comentarios cuál fue el momento que más los impactó. La decisión de Aurelio de romper 23 años de esconderse para salvar al lobo, hacer correr a cientos Miguelito a la iglesia, o el lobo dando su último aliento diciendo: «La deuda está pagada». Dime, ¿crees que Aurelio tomó la decisión correcta o sacrificó la seguridad de su nieto por una vieja deuda? Tu opinión es importante para mí. Nos vemos en la próxima historia.